Ok, entonces, good afternoon, apprentices. En la tarde de hoy vamos a empezar a trabajar en las evidencias que hacen parte de la actividad de proyecto número 2. Seguimos trabajando en la fase de análisis. Ya esa parte, pues digamos que no voy a extenderme mucho en eso. Entonces, nuevamente les pregunto, levanten la mano, ¿me están escuchando? Ya empezamos la grabación, entonces necesito saber que el audio está claro y que escuchan bien. Listo, entonces, en el anuncio de la plataforma, si no estoy mal, yo les coloqué que el día de hoy íbamos a trabajar 3 evidencias. O no sé si les coloqué que iba a trabajar simplemente pues las actividades de las evidencias de la actividad de proyecto 2. Entonces, no sé. De todas formas, voy a hacerlo de mismo modo que lo hice con los aprendices de la otra ficha. Estas evidencias son 6 de acuerdo a la guía de aprendizaje. Hay 3 evidencias de la primera parte y 3 evidencias de la segunda parte. Sin embargo, de esas 6 evidencias vamos a completar 5. Se van a completar 2 cuestionarios y se van a completar 3 evidencias de las otras 4 que hay. El día de hoy yo voy a explicar 2 cuestionarios y voy a explicar una evidencia que se llama video entrevista virtual. Entonces, ya ustedes la vez pasada hicieron un cuestionario, ¿cierto? Esta vez van a tener que realizar 2 cuestionarios y la metodología es igual. Hay 15 preguntas en cada cuestionario, 5 preguntas de un tema, 5 preguntas de otro tema y 5 preguntas finales de Reading Comprehension, que se refiere a la parte de comprensión de lectura de algún texto que les coloque la plataforma. Y la otra evidencia, videoentrevista virtual, como su nombre lo indica, usted va a tener que grabar nuevamente un video donde usted aparezca. Vuelvo y digo lo que ya había mencionado previamente en la otra sesión. Usted debe aparecer en el video, no la voz sola, o un texto, unas imágenes, un video, no. Usted debe aparecer en el video. Cuando hablamos de videoentrevista virtual nos referimos a eso. Usted va a tener que hacer las veces usted solo, va a ser el entrevistador y va a ser el entrevistado. Usted va a leer 8 preguntas y va a responder esas 8 preguntas. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Ustedes ya saben que los videos y los audios, adicional a ese video, usted me tiene que mandar el script o el texto de ese video en un archivo de Word o en un archivo de PDF. Ya ustedes saben que yo pido así para poder mostrarles los problemas que yo encuentre al momento de revisar el video o el audio. Entonces queda grabado, queda nuevamente dicho que es obligatorio que además del video usted tenga que enviar el texto de ese video para yo poder evaluarlos de la manera más apropiada. Entonces, como no tenemos plataforma, yo les voy a explicar unos temas que tienen que ver con la parte del cuestionario 1 y un tema que tiene que ver con la parte del cuestionario 2. Bueno, alguien o algún aprendiz de los que está aquí presente estuvo en la sesión anterior donde se explicaron las evidencias de la AP1, de la actividad de aprendizaje 1. Si alguien estuvo, por favor levante la mano para yo saber que estuvo presente aquella sesión anterior. Estas sesiones son para que si usted asiste, usted tiene que prestar mucha atención. O sea, ustedes saben que nosotros no tomamos asistencia. Si usted asiste a estas sesiones por asistir, como por mostrarse, eso a nosotros digamos que no nos sirve de nada. A nosotros nos sirve que usted asista a las sesiones, a prestar atención y a escuchar muy atentamente lo que dice
lo que nosotros decimos y lo que les explicamos. En la sesión anterior, para el cuestionario número 1, yo expliqué el tema referente al presente simple o al simple present tense. Y expliqué unas reglas y demás. ¿Cierto? Eso se explicó en la vez pasada. Para el primer cuestionario de esta actividad de proyecto 2, ya no vamos a trabajar en el present simple tense, sino el pasado simple. El pasado simple, a diferencia del presente simple, pues lógicamente lo vamos a utilizar cuando ya hay, o sea, cuando hacemos algo, por ejemplo, el día de ayer yo comí arroz, por ejemplo. El verbo comer lo tengo conjugado en pasado, ¿cierto? Ayer salí a correr por la mañana. Ese salí a correr está en pasado, ¿cierto? Ahora eso es lo que vamos a explicar en este momento para que ustedes puedan completar algunas de las preguntas del cuestionario número 1 y después voy a explicar un tema que tiene que ver con el comparative, ¿ok? Los comparativos. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla y voy a empezar, así como la otra vez que expliqué la parte del presente simple mientras yo iba escribiendo un archivo de Word, así mismo vamos a trabajar en esta forma. Cuando ustedes entren a la plataforma, ustedes van a encontrar en el material de estudio que hay una parte donde les hablan del pasado simple, pero como no tengo cómo mostrárselos ahora, pues yo les voy a explicar de una forma diferente, como ya lo hicimos la anterior vez. Listo, entonces vamos a empezar a explicarles sobre el pasado simple. Entonces me confirman que están viendo la página de Word para ya arrancar. Por favor, me levantan la mano. Sí, señor. Ok, listo. Bueno. Entonces, como les decía, la vez pasada nosotros trabajamos con el simple present tense o present simple también, que es lo mismo. Para mí es la misma forma de decir present simple, que en español pues vendría siendo que el presente simple. Y había unas reglas básicas que no voy a volver a repetir todo eso, pero recordemos que cuando trabajamos con el presente simple, cuando vamos a hacer la forma negativa, utilizamos el auxiliar you con la negación, y cuando estábamos en la forma interrogativa, solamente utilizábamos el you y al final el signo de interrogación. Y que si estábamos con la tercera persona, utilizábamos el does not y en las preguntas el does. Cuando hablamos de tercera persona del singular, me refiero a he, a she, a it, que son pronombres personales, además de los demás que ya pues se explicó. Entonces, esto era para el presente simple, como por ejemplo, si yo quería utilizar el verbo to be o el verbo be, que era el verbo ser o estar, que lo utilicé en esa vez, yo decía entonces, empezaba con el I am, you are, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y que se utilizaba otro verbo, como por ejemplo el verbo correr. Entonces el verbo correr en presente simple yo decía I run, you run, pero que en tercera persona, o sea, tercera persona, he, she o it, cualquiera de estos tres, había que agregar una S. Entonces si yo decía él corre, yo tenía que decir he runs, utilizando la regla de la S en la tercera persona. Algo que ustedes deben profundizar ya como parte de su trabajo autónomo en caso que tengan interés en esa parte. Vuelvo y repito, nosotros aquí lo que tenemos que es aprender a identificar estructuras y de pronto a poder utilizarlas en el momento indicado dentro del contexto laboral. Esto es presente simple con el verbo to be, que es un verbo diferente, y este es presente simple con otro verbo, ya un verbo pues más común,
más normal, entre comillas, que es el verbo correr. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque al momento de ahora explicarles ya lo que es el past simple o el pasado simple, también vamos a tener un auxiliar para la negación y un auxiliar para la pregunta. La diferencia es que ya no va a ser el do, sino vamos a tener que utilizar el auxiliar did. Entonces tengan eso ahí presente porque eso es importante. Entonces, tengamos esto acá a un lado, vamos a irnos a otra página y vamos a tomar los mismos verbos que trabajamos ahorita. Tenemos el verbo be, que es el verbo ser o estar, ¿cierto? En español. Y vamos también a utilizar el verbo correr, que es el verbo run. Cuando yo digo que el verbo be es ser o estar, quiere decir que traduce dos cosas. Puede ser utilizado en español para decir cosas con el verbo ser y también puede ser utilizado para decir cosas con el verbo estar. O por ejemplo, yo digo, si yo en español digo, yo soy abogado y también voy a decir, yo estoy en la casa de mi mamá. En ambos casos yo tengo que utilizar el mismo verbo, el verbo be, porque en inglés se utiliza el mismo verbo para expresar dos acciones. Con el verbo correr tengo que el verbo es el verbo run. Entonces, ahorita dije que para conjugar el verbo to be en presente simple lo decíamos I am, you are, he is, we are, you are, they are, she is, etcétera, etcétera, lo que ya se vio la vez pasada. En esta ocasión, para yo poder conjugar el verbo to be en pasado, en la forma affirmative o afirmativa, yo tendría que decir I was, you were, he, she o it, que son tercera persona del singular was. Entonces, esta es la parte singular, ¿cierto? I was, you were, he, she o it was. A continuación pasamos a los pronombres plurales. We were, you were y they were. Recordemos nuevamente que en inglés ellos y ellas se dice de la misma forma, they. Si yo voy a decir ellos eran, yo voy a decir they were. Y si voy a decir ellas eran, tengo que decir they were. Pero si voy a decir él era, digo él, he was. Pero si voy a decir ella era, voy a decir she was. Entonces, para singular tenemos he y she. Pero para el plural solamente utilizamos they en inglés. Esto es forma afirmativa. Si yo voy entonces a traducir esto en español, yo podría decir que esto traduce yo era o yo estaba. Nosotros éramos o nosotros estábamos, ¿cierto? Porque el verbo en español traduce dos acciones diferentes. Esto es afirmativo. Pero si yo quiero decir entonces yo no era, simplemente agrego un not al final. I was not, you were not, he or she or it was not, we were not, you were not y they were not. Y automáticamente se nos pasa a forma negativa, ¿cierto? Entonces, si quitamos el not, quedamos en forma afirmativa. Pero si tomamos todo igual, ¿cierto? Y entonces lo pasamos acá y le colocamos el not, ya esto sería una forma negativa. Tan simple como en español cuando decimos yo era, yo no era, ¿cierto?
Yo era, yo no era, yo estaba, yo no estaba. Hasta aquí es bastante sencillo. Simplemente es el mismo verbo be, que anteriormente en presente era I am, you are, ahora está en pasado simple. Y entonces esta aquí sería la forma afirmativa, el signo de más, que es para la afirmación, y acá abajo tendríamos entonces la forma negativa, el signo de menos para la negación. ¿Qué es lo único que cambia? Adicionamos el not al final. Ahora, ¿qué nos queda faltando? La forma que interrogativa. Bueno, aquí no me deja colocar el signo acá porque recuerden que en inglés solamente existe el signo del final, no existe el signo de interrogación del comienzo. Y la forma interrogativa, primero el verbo, luego el pronombre. Entonces sería was I y el signo al final. Were you y el signo al final, etcétera, 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 hasta llegar a they, ¿cierto? Con tercera persona puedo decir was she, o was he, o was it, y así. Entonces, la única diferencia es que en la forma afirmativa, primero va el pronombre o el sujeto, luego el verbo. En la forma interrogativa, primero va el pronombre, luego el sujeto, y después es que va la negación. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y en la forma interrogativa, primero va ¿qué? El verbo, luego el pronombre o el sustantivo y luego el signo de interrogación. Eso es para el pasado simple del verbo to be. Como les he dicho muchas veces, el pasado simple, el verbo to be es un verbo que se conjuga de una forma diferente a los demás verbos. Vuelvo a repetir lo de la vez pasada. Si se dan cuenta, el verbo es be, ¿cierto? Pero en ninguna parte de la conjugación, ni en el presente simple, vemos el be por ningún lado. Tenemos am, tenemos are, tenemos is, y en el pasado mucho menos. Tenemos was y tenemos were. A diferencia de la mayoría de otros verbos que cuando los conjugamos permanecen casi siempre igual a su forma original o su forma, pues como la encontramos en un diccionario, por decirlo así. Entonces, esto es para el verbo to be. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Que si ustedes están leyendo un texto y encuentran was or were, probablemente ese texto está hablando ¿en qué? En el pasado de algo, del verbo ser o estar, de algo o de alguien. Y eso es lo que ustedes tienen que identificar. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que dejar claro el día de hoy. Ahora, en inglés hay un detalle importante que ustedes deben saber. En inglés tenemos verbos regulares, regular verbs, y tenemos verbos irregulares o irregular verbs. Cuando hablamos de verbos regulares o irregulares, nos referimos a unos verbos que en el pasado se conjugan de una forma diferente. Los regulares y los irregulares se conjugan de otra forma. O sea, en el pasado la conjugación es diferente si el verbo es regular o el verbo es irregular. Esto de regulares e irregulares no existe en el presente simple. Eso no existe. O sea, los verbos regulares e irregulares existen. Eso es una categoría que está ahí. Pero para el presente simple no tiene ninguna importancia, pero en el pasado sí. Por ejemplo, un verbo regular podría ser el verbo cocinar, el verbo cook. Y un verbo irregular
tendríamos del otro lado el verbo que estamos utilizando, que es el verbo run, que es correr. Cook, cocinar, run, correr. Cook es un verbo regular, run es un verbo irregular. ¿Qué pasa con el verbo cook en el pasado? Que se les va a agregar usualmente una ed al final de la conjugación. Entonces, si yo digo yo cocino en presente simple, yo diría I cook. Y si voy a decir ella cocina, sería she cooks en presente simple. Pero si vamos ya al pasado, que es lo que nos interesa, tendríamos que agregarle al verbo cook, porque es un verbo regular, una terminación ed. Entonces, si yo voy a decir ayer yo cociné, yo voy a decir yesterday I cook. Cociné. Cook. Terminado en ed. Esa terminación me va a poder decir, para este caso me va a decir 100% seguro que el verbo está en pasado. En otro contexto podría significar otra cosa, pero para este contexto es claro porque estamos hablando del tema del pasado simple. Yesterday I cooked. Esto es verbo regular. Y si ya yo voy a conjugar todo el verbo cook en pasado simple, en toda la forma afirmativa, yo lo haría de la siguiente forma. I cook, you cook, he o she o it cook. En la parte plural, we cook. En la parte con el you y con they igual. Cuando tenemos verbos regulares es muy sencillo porque todo es igual. En la forma afirmativa. Ojo que estamos aquí, forma afirmativa. Y si voy a la forma negativa, aquí es donde viene la parte no difícil, sino donde viene lo diferente al español y todo eso. Pero el que estuvo pendiente o el que estuvo prestando atención la última sesión y de pronto tuvo, digamos, las ganas de estudiar por su cuenta, recordará que en el presente simple, como lo dije ahorita, tenemos el auxiliar do y el auxiliar do o el auxiliar das para la negación y para la interrogación. En el pasado, del verbo be, ya nos dimos cuenta que el verbo be no utiliza ningún auxiliar, pero los demás verbos, casi todos, sí los utilizan. Entonces, si yo voy a decir, en vez de decir yo cociné ayer, yo voy a decir ahora, quiero decir yo no cociné ayer, la forma negativa sería I did not cook yesterday. El verbo cocinar, aquí está, y la negación en pasado es esto. Este did not cook traduciría de la siguiente forma. Yo no cociné ayer. ¿Qué es lo que me indica que esto está en pasado? El auxiliar did. Con la diferencia de que está en pasado, pero en forma negativa. Y el verbo no se va a afectar. El verbo va a permanecer intacto. Lo que vamos a utilizar es el did. Tú no cocinaste ayer. You did not cook yesterday. Y así sucesivamente hasta llegar al final, hasta they did not cook yesterday. Si nos vamos a la tercera persona del singular, he o she, podemos decir que she did not cook yesterday. Entonces, es muy sencillo identificar que un verbo en inglés está en negativo en el pasado simple, porque vamos a encontrar el did not.
Y si lo queremos abreviar, podemos decir didn't. Yo puedo escribir I did not cook o puedo decir I didn't cook. En la parte oral utilizamos normalmente la forma abreviada porque cuando hablamos queremos hacerlo de forma más rápida, ¿cierto? Entonces yo digo I didn't cook yesterday, they didn't cook yesterday, etcétera, etcétera. Y la forma interrogativa, para la forma interrogativa, igual que en el presente simple, primero va el auxiliar did I cook yesterday, signo de interrogación al final. Y así hasta el final. Yo, por ejemplo, si quiero decir con él, did he cook yesterday? Con did we cook yesterday? Etcétera, etcétera. Hasta aquí, digamos que es sencillo, no hay problema, porque estamos con verbos regulares. Donde se complica la situación es con los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque para pasar, valga la redundancia, al pasado, los verbos irregulares en inglés ya no podemos utilizar la terminación ed. Por ejemplo, el verbo cook es regular. Pasado, cooked. ¿Qué otro verbo podríamos utilizar? Déjenme, me acuerdo, el verbo dance. El verbo dance, que es bailar, en pasado quedaría danced. Y así sucesivamente. Hay otros verbos. La lista es larguísima, eterna, y ustedes no se lo tienen que aprender, tienen es que identificar, ¿ok? Eso es lo que ustedes tienen que saber más o menos. Que ustedes identifiquen, ¿ok? Si hay un verbo y ustedes ven que ese verbo termina en ed, ¿qué van a identificar? ¿Qué van a decir ustedes? Primero, que es un verbo regular y segundo, que está en pasado simple. Ahora, con los verbos irregulares pasa lo siguiente. Con los verbos irregular verbs hay un detalle, que el pasado no hay una regla realmente completa para ellos. Por ejemplo, el verbo saber. El verbo know significa en español saber. El pasado es knew. Y el que venimos usando, el verbo correr. El pasado de correr es ran. Y aquí es donde viene el complique. Entonces, si yo voy a decir, yo corrí ayer, yo diría, I ran yesterday. Ella corrió ayer. She ran yesterday. Ellos corrieron ayer. They ran yesterday. Cambia el verbo de run a ran. Para la forma negativa y la forma interrogativa sí funciona igual que para los regulares. Solamente utilizamos el did not o el did y el verbo se mantiene igual, pero igual a su forma original. Entonces, vamos a completar todas estas oraciones de la conjugación en afirmativo. I ran, you ran, he, she ran. Después viene we ran. Después viene you ran. Y finalmente they ran. Esto es forma afirmativa. La forma negativa, entonces, mucha atención a la parte negativa, vendría así. I did not run yesterday. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que el verbo no va a cambiar, sino el auxiliar es el que nos va a decir o el que nos va a hacer suponer que el verbo está conjugado en negativo y en pasado. Entonces, si yo veo esto, ya automáticamente sé que si veo el did, yo digo, ok, este verbo está en pasado. Veo el not, bueno, entonces está en pasado, pero además está en negativo. Yo no corrí ayer.
Y para la forma interrogativa funciona igual. Sería, did I run yesterday? El auxiliar did al comienzo y el verbo no cambia. El verbo no va en pasado como en la forma afirmativa, sino que se mantiene en su forma original. En su forma, como dije ahorita, pues como la encontramos en el diccionario. Y así funciona la parte de el pasado simple en inglés, pues digamos en un resumen de una forma básica. Ustedes ahora no tienen que aprenderse 100 verbos como le toca a uno, aprenderse 1.000.000 de verbos o el pasado de todos los verbos, porque eso no tiene ninguna, digamos, función en el momento. Pero sí, como les dije ahorita, tienen que aprender a identificar esas estructuras, porque en algún momento les va a tocar leer en inglés, les va a tocar, bueno, muchas cosas que tienen que ver en inglés y por lo menos tienen que aprender a identificar si algo está en presente o en pasado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el primer tema que tienen para la plataforma. Y la plataforma no abre, está así, aparece ese error 502, entonces pues seguimos por acá. Este es uno de los temas que ustedes van a utilizar en el cuestionario número 1. Para el cuestionario número 2 tenemos otro tema que se tiene que ver con lo que son comparative y superlative. En español eso también existe, el comparativo y el superlativo. En el material de estudio aparecen unos ejemplos muy claros donde explican esto de una forma muy clara y fácil. Entonces aparece, por ejemplo, dice Barranquilla is big. Is a big city, perdón. Is a big city. Y después dicen que Medellín is bigger than Barranquilla. Y finalmente terminan diciendo que Bogotá is the biggest city in Colombia. Entonces, la primera oración es simplemente una oración, un hecho o algo donde están utilizando un adjetivo. Recordemos que cuando vamos a hacer comparaciones o utilizar el superlativo, estamos utilizando adjetivos. Si usted que está aquí conmigo en este momento conectado no sabe qué es un adjetivo, lo invito a que averigüe qué es un adjetivo, porque si no, no va a saber de qué estamos hablando. Entonces, un adjetivo puede ser una palabra como big, que traduce grande, o también puede ser una palabra como azul o un color cualquiera, también es un adjetivo. Hasta aquí, Barranquilla es a big city. Yo estoy utilizando el adjetivo big normal, ¿cierto? Barranquilla es una ciudad grande. Así está en el material de estudio. En la segunda oración es cuando ya yo voy a utilizar el comparativo, comparative. Y aquí vuelve y juega lo mismo que en el tema anterior. Para identificar en English que hay una oración donde se está utilizando el comparative, usted tiene que ver dos cosas. Primero, que esté than, y segundo, que haya un adjetivo, como en este caso big, terminado en ER. Este Medellín is bigger than Barranquilla en español nos está diciendo que Medellín es una ciudad más grande, o en este caso es más grande que. Bigger vendría siendo, big es grande, ¿cierto? Pero si yo voy a decir más grande que, digo bigger than Barranquilla. Y si ya yo voy a utilizar el superlativo, que es el superlative, ya yo entonces voy a utilizar de y voy a utilizar la terminación est. En algunos casos, en otros casos les voy a mostrar otro ejemplo.
Bogotá is the biggest city in Colombia. Bogotá es la ciudad más grande en Colombia. Entonces, la primera oración utilizando un adjetivo, la segunda oración comparando y la tercera oración utilizando el superlativo. The, est, dan, comparativo. Otro ejemplo que aparece en el material de estudio con las mismas ciudades, creo que dice, bueno, voy a inventar porque no recuerdo, pero creo que dice Cúcuta is a hot city. Luego creo que dice, bueno, vamos a colocar que Bucaramanga. Bucaramanga is, aunque esto no sea así, es simplemente un ejemplo porque no me acuerdo cuáles son las ciudades que utilizan en el material, dice is hotter than Cúcuta, lo cual creo que no es así, sino lo contrario, pero no importa, para el ejemplo es. Y finalmente sale que Barranquilla is the hottest city. Aquí lo importante es que en lugar de big, ahora estamos utilizando el adjetivo hot. Y que en el comparativo, miren, vuelvo y utilizo hot, pero terminado en ER. Hotter y el than vuelve a aparecer. Y para el superlativo utilizo the y el adjetivo terminado en EST. Estos son ejemplos sencillos donde usted puede comparar y decir que algo o utilizar el superlativo de un adjetivo. Vuelvo y repito, ¿qué es lo importante aquí? Que usted identifique esas estructuras. Posteriormente, usted va a darse cuenta que aquí hay un detalle. Con bigger le agregan una G, ¿cierto? Y en hotter también le agregan una T. Usted no le ponga misterio a esto. Así funciona esto en inglés en algunos momentos. ¿Qué toca hacer muchas veces en English y en muchos idiomas? Muchas veces hay que aprenderse muchas cosas de memoria porque hay reglas, sí, pero hay reglas que no es aprenderse las reglas como tal, leerlas. Hay veces que toca muchas reglas aprendérselas de memoria y simplemente saber que es así y ya, porque si no, nos vamos y nos confundimos. Un detalle con el comparativo y el superlative. Estas reglitas del than, the, est, aplica solamente cuando son palabras cortas o adjetivos cortos. Cortos de la palabra corta. Mire, big tiene 3 letras. Hot tiene 3 letras. Pero, por ejemplo, si la palabra es expensive, que es un adjetivo que significa costoso, ya yo no voy a decir expensive, ¿cierto? O tampoco voy a decir the expensives. Esto estaría mal. Y esto estaría mal. En estos casos, cuando la palabra es larga, en inglés utilizaríamos more expensive than, y ahora corrijo esa tachada. Y cuando es superlativo diría the most expensive. Para que cuando vean esto, pues ya se den cuenta que estamos trabajando con el superlativo y el comparativo. ¿Ok? Entonces, miren, more vendría a reemplazar ese ER. More expensive, el than sí permanece. Y en el superlativo desaparecería el EST por most. Pero el the sí está. The most expensive. Porque en el cuestionario creo que van a tener que ver estos detalles. Entonces digamos que eso era lo que yo quería como compartirles como primera parte en la sesión, el tema del pasado simple y el tema de comparativos y superlativos. Hay otros temas que también ustedes tendrán que estudiar para el cuestionario, pero esos son los temas principales, digamos, los más importantes que vi y que digo que pues para mí debía haberlos explicado.
Antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta sobre estos dos temas del past simple, el comparative o el superlative? Antes de seguir, o digamos que eso quedó ahí claro. Por lo menos entendido. Entonces vamos a aprovechar que la plataforma abrió antes de que vuelva a caerse. Y primero que todo recordarles que siempre que ingresen a la plataforma es obligatorio que lean los anuncios. No es aceptable que solamente hayan 7 personas conectadas cuando ustedes son como 40 y algo, ¿cierto? Entonces, eso es un detalle importante. La sesión ya estaba programada y siempre es importante que entren. Desde el día 5 de marzo, la líder programó las sesiones de marzo y ya se sabía en qué horarios y en qué días iba a haber todas estas sesiones. Y probablemente esto aumente en algún caso. Bueno, siempre entrar a los anuncios y leerlos. Vamos a ir directamente a la fase de análisis, a la actividad de proyecto 2, que es la que estamos explicando. Y miren, estamos con lo de la guía de aprendizaje 2, ¿cierto? En la parte de inglés que aparece por acá al final. Entonces, cuando ustedes abren la carpeta o el link que dice guía de aprendizaje 2, ya ustedes la guía de aprendizaje, ahorita yo la tengo previamente abierta, van a ir a las dos últimas, que son las de inglés. Esta y esta. Yo ahorita les voy a colocar English ahí, o voy a colocarlo enseguida para que ustedes puedan identificar directamente dónde están las evidencias de inglés. Vamos a colocarlas enseguida, para que eso quede ahí enseguida claro. Entonces yo coloco aquí English Part 1. Ya nos queda ahí esa parte editada. Y de una vez colocamos English Part 2. Ya. Entonces, en la parte 1, miren que hay un cuestionario, aquí está, y en la parte 2 hay otro cuestionario que acá está. Los temas que yo acabo de explicar aparecen en esos cuestionarios. Vamos a mostrarlos previamente, pero voy a ir primero a la guía de aprendizaje. Entonces, la guía de aprendizaje, mírenla acá, ya la tengo previamente abierta. La parte de inglés empieza en la página 16 y arranca con la actividad de aprendizaje que dice reportar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales pasadas y futuras en contextos sociales. Y la otra actividad de aprendizaje es la que dice expresar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales. La segunda parte es expresar opiniones y la primera parte es reportar opiniones. Dentro de la primera parte hay 3 evidencias. El cuestionario 1, la videoentrevista virtual y la evidencia crónica. El día de hoy yo quedé en que les iba a explicar la evidencia cuestionario 1, cuestionario 2, que es de la segunda parte, por acá está, y la evidencia videoentrevista virtual. Para la primera parte o para las primeras 3 evidencias, la guía nos dice que ustedes deben estudiar los materiales o los temas que están en los materiales de English Level 2. Y para la segunda parte de evidencias, el que dice English Level 3. Lo del pasado simple ya lo expliqué, ¿cierto? Entonces, ahorita les voy a mostrar dónde lo pueden encontrar. Ahora voy a dedicarme a explicarles la evidencia videoentrevista virtual. Simplemente es lo siguiente. La evidencia videoentrevista virtual, usted va a grabarse a usted mismo con su computador, con su celular. Alguien lo va a grabar con una cámara, etcétera, etcétera. No importa la herramienta que use, pero tiene que usted aparecer en el video y lógicamente tiene que tener un buen sonido.
Usted tiene que leer estas 8 preguntas completas, las 8, y usted mismo se va a responder. Usted va a ser el entrevistador y va a ser el entrevistado. Aquí la guía dice que usted que lo haga con un compañero o no. Usted individual, no va ni a utilizar a su amigo ni a su primo, no, usted solo, a usted es al que yo voy a evaluar. Así que usted lee las preguntas y lee las respuestas. ¿Cuáles son las preguntas? Las que están aquí en la guía. Pregunta número 1. Tell us about yourself. Question number 2. What motivates you? Question number 3. What are your hobbies? Question number 4. What are your future plans if you get this job? 5. What are your future goals or what are your career goals? 6. What do you see as a major success in your life? Number 7. Why did you leave your last job? Y number 8. Where do you see yourself in 5 years? Cada pregunta usted la va a responder de forma precisa, correcta y corta. No tiene que extenderse respondiendo una pregunta de 3 párrafos, sino algo directo, donde usted nos diga un poco sobre usted, el que lo motiva, etcétera, etcétera. Responder todas las preguntas, pero de manera directa, precisa, concreta y correcta. Antes de grabar su video, escriba las respuestas. Recuerde que usted me tiene que enviar ese escrito adicional, además del video, para yo poder subrayar los errores que encuentre. Pero antes de grabarse, practique, porque hay muchas personas con muchos errores de pronunciación que simplemente algunos van a ir, lógicamente, a utilizar a cualquier herramienta, a escribir en español y la herramienta se los va a traducir al inglés. Y ni siquiera buscan cómo se pronuncian las palabras, no averiguan la pronunciación correcta, por lo que al momento de grabar completamente toda la presentación queda incorrecta en cuanto a pronunciación. No es que sea una pronunciación perfecta, pero que se note que intentaron hacer una investigación sobre cómo pronunciar las palabras que va a utilizar en el texto. De las otras fichas he revisado un par de evidencias con pronunciaciones demasiado malas. O sea, pueden haber pronunciaciones regulares, porque apenas esta es la segunda presentación de algunos, los que ya enviaron la anterior de la actividad de proyecto 1. Pero ya en este punto, que es la segunda, no se van a aceptar errores tan grandes como los que en algunos casos se encuentran. Y no es errores tan grandes, sino que toda la presentación esté mala en pronunciación no se puede aceptar. Entonces, traten de hacerlo lo mejor posible. Vocalicen, porque entonces también eso es lo otro. Como no investigan cómo se pronuncian las palabras, entonces inventan como la pronunciación. Entonces, peor todavía. Una cosa es decir, por ejemplo, la palabra que estoy señalando en este momento, que es la palabra, vamos a quitar todo esto, la palabra future. Una cosa es que el aprendiz diga, what are your future plans? Future plans es algo aceptable, ¿cierto? Es algo aceptable. Pero cuando ni siquiera dice ni future, ni future, ni nada, sino otra cosa completamente diferente, eso ya sí es algo que hay que pues subrayar y decir, ok, bueno, aquí esto no se entiende, no está vocalizando y no puedo aceptarlo de esa forma. Pero hay que estudiar. Si ya yo sé que la palabra what se pronuncia what, ya la tengo aquí 2, 3, 4, 5 veces. No me puedo equivocar con what porque aparece 5 veces. Si es la palabra por qué, why, algunos cometen el error de decir we. Bueno, no es tan grave, pero es why. ¿Ok? Y así con el resto, tratar de buscar y averiguar las formas. Y si tienen dudas,
pueden preguntarme si tienen dudas sobre cómo pronunciar algunas de estas. Entonces usted se graba leyendo la pregunta. Por ejemplo, usted va a empezar, dice, ok, good morning, my name is Tal. Question number 1, tell us about yourself. Se responde, ok, ta, 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 ta. Question number 2, what motivates you? Ta, 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 ta. Y así sucesivamente. Envía el video, puede enviarlo por YouTube, puede enviarlo por el método que usted quiera, el que utilizó anteriormente. Y no olvide enviar el texto del video. Entonces, en eso corresponde, o eso es lo que hay que hacer para la evidencia videoentrevista virtual. ¿Dónde se encuentra la evidencia videoentrevista virtual? En English Parts 1. Usted despliega, aquí está el espacio y ahí usted envía el video y el texto del video. Ahora, para el cuestionario número 1, vamos a abrirlo un momentico y les voy a mostrar las preguntas que hay, pero ya yo expliqué esta parte del pasado simple. Vamos a abrir, vamos a abrir el cuestionario. No sé por qué no me deja, no sé si es por el problema de la plataforma. Tengo un intento en curso, pero no sé por qué no me deja abrir. Ah, bueno, miren, ya está aquí abierto. Bueno, miren, primero, aquí a mí, miren que me parece que tienen 1 hora para el cuestionario 1. No sé si así será para ustedes también. La primera pregunta, completar la oración. Ustedes tienen un verbo. En las primeras 5 preguntas es un solo verbo, solamente que está conjugado de diferentes formas y ustedes tienen que buscar o escoger la conjugación correcta dependiendo aquí. Ojo, yesterday, ¿qué quiere decir? Que aquí el verbo va a estar en pasado. Question number 2 o pregunta número 2, lo mismo. Completar la oración con el verbo correctamente conjugado en pasado. Ya ustedes escogerán el que crean que es en pasado simple. La pregunta número 3, igual. La pregunta número 4 también es una negación. I didn't, ¿cierto? El auxiliar, negación. Escoger el verbo correctamente conjugado. Y la pregunta 5 también. Miren, did, aquí es una pregunta. Ustedes van a escoger es la respuesta correcta a esta pregunta. De la pregunta 6 en adelante, ustedes van a tener que escoger una preposición. Encima de, cerca de, enfrente de, en. Entonces, aquí hay una oración que dice, there are 2 students, espacio, escoger la preposición correcta. La pregunta number 7, igual. Pregunta número 8, number 8, igual, escoger la preposición correcta. Y la pregunta 9 y 10 también. Es escoger la preposición. Todas estas son preposiciones. Between significa entre, in, en. On significa en o encima de. Next significa cerca, próximo a. Lo mismo la 9 y lo mismo la 10. Ahora, para la pregunta 11 a la 15, vamos a tener el siguiente párrafo. Reading comprehension. El texto dice, when will we have robots? ¿Cuándo tendremos robots? Aquí empieza la lectura, termina aquí en la palabra camera y la pregunta 11 está al final. The automower is a robot that vacuums, verdadero o falso. Y de la 12 a la 15 también verdadero o falso, pero con respecto a la lectura, ¿ok? Ese es el cuestionario número 1. Volvamos acá a la plataforma donde estábamos ahorita y ahora les voy a mostrar el cuestionario número 2, las preguntas que hacen parte del cuestionario número 2. Vamos a ir a English Part 2, cuestionario número 2, lo vamos a abrir. Vamos a ver si nos deja abrir porque ya está como empezando a molestar la plataforma nuevamente.
Vamos a hacer el mismo proceso, nos va a sacar, no nos va a dejar, vuelve y juega. Bueno, igual 15 preguntas, aquí me sale que 1 hora, pues bueno. De la pregunta 1 a la 5, aquí dice, on questions 1 to 5, usted va a seleccionar la opción correcta de la A a la D y usted va a tener un grupo de palabras en desorden y usted va a escoger donde crea que la oración está ordenada de manera correcta. Tenemos las palabras, miren, todas están separadas porque están en desorden. Y una de estas es la oración que sí fue ordenada de manera correcta. Usted la escoge y igual la pregunta 2 también es así. Palabras en desorden, escoger la frase correcta, ordenada correctamente, valga la redundancia. Pregunta número 3, igual. Pregunta número 4, igual. Y miren que aquí están utilizando comparativos, superlativos. Entonces, para que tengan esa parte en cuenta. Y de la pregunta número 6 a la 10 es otro tema. Creo que es el tema que tiene que ver con, déjenme ver, vamos a ver. Bueno, aquí les voy a soplar algo. Cuando ustedes estén en la pregunta 5, esta palabra four left clovers, para que no se vayan a confundir, significa un trébol, ¿ok? Todo esto es para decir trébol, la planta, ¿ok? La hoja del trébol. Entonces, para que cuando vean four left clovers se refieren a los tréboles. ¿Listo? Entonces, ese pequeño detalle para que no se vayan a confundir ahí. En la pregunta 6 a la 10 dice, usted va a escoger la palabra adecuada para completar la oración. Ya simplemente es escoger lo adecuado de la 6 a la 10. Y de la 11 a la 15, vuelve y juega, tenemos Reading Comprehension, tenemos un texto, y van a tener ciertas preguntas. El tema, miren que el texto es súper corto, pero las preguntas son un poquito más complejas. Esta pregunta dice, what sentences are in past tense? Ojo, miren que están preguntando en pasado simple. ¿Qué oraciones están en pasado simple? De ahí la 12 en adelante si es verdadero y falso. Verdadero y falso, verdadero y falso, verdadero y falso, y la 15 verdadero y falso. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que completar durante los siguientes días y nos quedaría pendiente que para la próxima sesión explicarles la evidencia crónica y explicarles la evidencia documento escrito. La evidencia presentación no la vamos a completar en esta ocasión, ¿ok? Entonces, para que tengamos en cuenta, no vayan a enviar esta evidencia. Desafortunadamente hay aprendices que se adelantan, envían cosas antes de las sesiones y después vienen los problemas porque envían algo incompleto o envían cosas que de pronto no están bien del todo. Por eso les digo que ustedes pueden adelantarse, pero no siempre es bueno hacerlo porque hay detalles que solamente se explican durante las sesiones en línea y que de pronto no van a poder hacerlo de la manera correcta si se adelantan. Listo. Entonces, digamos que hasta ahí vendría las primeras 3 evidencias del día de hoy, los 2 cuestionarios y la videoentrevista virtual. Y la próxima sesión sería mucho más corta que esta porque solamente vamos a explicar la parte de la crónica y del documento escrito. Entonces, bueno, saliendo de aquí de todo esto, recuerden que los materiales de estudio, porque no lo pudimos hacer al comienzo porque la plataforma no estaba funcionando, están en actividad de proyecto 2, material de formación. Al final está el de English Level 2 y el de English Level 3. Si abrimos el de Level 2, el tema donde está lo del pasado simple es el segundo, el que dice what happened. Lo abrimos y se van a dar cuenta
que en uno de los topics o los temas del material What Happened es explicarles sobre el pasado simple de una forma más didáctica, más dinámica, con movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está? Recuerden que siempre es darle clic a la parte de Introduction acá arriba y les aparecen los temas. Y miren, el primer tema es el verbo be en pasado, que ya les expliqué, was y were. Y el tema número 3, el pasado simple o el simple past con verbos regulares e irregulares. Entonces ustedes aquí van a poder repasar y complementar mucho más lo que yo ya les expliqué previamente. Aquí les explican, les dan un pequeño repaso, como yo les hice, del verbo to be en presente simple, para que recuerden el I am, you are, y que ya en pasado es I was, I were, lo que ya les expliqué. Affirmative form, negative form, interrogative form, etcétera, etcétera. Y después, más adelante, después de ustedes leer todo esto, también pueden leer la parte de los años, porque hay muchos que, ojo, que en inglés, cuando nosotros hablamos de años, es diferente a hablar de números. Una cosa es estar en una clase de matemáticas diciendo el número 1983 y en español yo digo yo nací en el año 1983 o digo tengo 1983 hectáreas de algo. Pero en inglés, si yo voy a hablar de años, no de números, sino de años, la situación cambia. Yo en inglés, por decirlo de esta forma, parto el número en dos. Parto el 19 y tengo el 83. Si yo en inglés voy a decir 1983 como año, no como número, voy a decir 1983. 1983. El año 2014, puedo decirlo. Ese sí lo puedo decir como un número normal porque hay un cero allí. Puedo decir 2014 o puedo decirlo de la otra forma, 2014 o 2004. Entonces, esto es importante decirlo porque algunas personas están cometiendo el error de decir los años de manera incorrecta en algunas presentaciones. Bueno, después de los años, que ustedes deberían leer esta parte del tema, está lo que les expliqué sobre los verbos regulares y los verbos irregulares. Miren que aquí están los verbos regulares terminados en ed, pero tenemos los verbos regulares como el verbo go, que en pasado se dice went. Entonces, ya saben que aquí en el material What Happened de English Level 2 está lo del pasado simple y en el material Level 3 lo del comparativo y superlativo que les expliqué, digamos, brevemente, pero bastante, digamos, bastante preciso, lo que pues necesitaba que entendieran para que puedan responder bien las respuestas del cuestionario. Si no estoy mal, ese material es el que se llama Amazing Facts. Vamos a ver, si no estoy mal. Recuerdo exactamente si es allí. Ah, sí, miren. En el material Amazing Facts, que es el primero de English Level 3, aparece en el tema 2, Comparative and Superlative Form. Entonces ahí ustedes van a encontrarlo. Miren, vamos a ir directamente a esa parte del material. Creo que es de la parte número 16. Miren, lo que les decía, Barranquilla is a big city. Medellín is bigger than Barranquilla. Bogotá is the biggest city in Colombia. Después hablaban de hot. Bueno, utilizaban era Villavicencio. Villavicencio is a hot city. Cúcuta is hotter than Villavicencio. Barranquilla is the hottest city in Colombia. Entonces, utilicen el material para complementar lo que ya yo les expliqué al comienzo. ¿Listo? Entonces, para no alargarlos más y ya pues dejarlos libres por el día de hoy, pregunto en este momento si tienen dudas sobre estas primeras 3 evidencias de la actividad de proyecto 2 o si digamos que es claro.
Respondan, por favor, si claro o no. Profesor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo estuve haciendo ya el cuestionario donde salen las palabras que uno tiene que poner como en orden. Ajá. Y las palabras que usted puso en la parte de arriba, que son las que están en desorden, cuando ya hay que organizarlas, no son las mismas, o sea, varían las palabras. O sea, ¿Sí, no sí me entiendo. entiende? A ver, O sea, que por en cada ejemplo, examen es diferente. Quiere decir que no, cada no, examen... o sea, usted tiene unas palabras en la parte de arriba, donde pues están todas en desorden y se supone que en la parte de abajo, que es donde está A, B, C y D, hay que escogerlas en orden con las mismas palabras que hay arriba. Cuando uno va a responder A, B y C y D, salen algunas salen con las palabras que sí están arriba, pero hay otras que salen y con diferentes palabras. Por ejemplo, Ah, hay palabras como si fuera un que examen, como si fuese un error en las respuestas, algo así. exacto, hay unas palabras que cambian, entonces no son como las mismas palabras de arriba, sino con Bueno, otras palabras de abajo. tienes que mandarme el pantallazo de eso para poder, para no ponerme yo ahora a mirar, sino que tú me mandes el pantallazo e ir directamente a esa pregunta y en caso de, Organizarlas. en caso de que esté mal o hay algún error, pues corregirlo y dejarlo así, dejarlo bien. Ok, bueno, vale, gracias. Ahí se lo envió a usted el correo personal suyo. No, puedes enviarlo mejor por WhatsApp, porque si envías por correo de pronto no, o sea, sí lo voy a leer, pero digamos que sería más rápido por WhatsApp. Ok, la vocera tiene su número, qué Sí, pena. sí. Listo, muchas gracias. ¿Algo adicional? De mi parte no. Ok, entonces, ajá, pregunto nuevamente antes de de tener la grabación y cerrar la sesión. Volvemos y preguntamos alguna duda o pregunta sobre estas tres evidencias, sobre lo que hay que hacer o quedó claro. Bueno, entonces al no obtener respuesta alguna, solamente aprendí Jessica, entonces damos por terminada la sesión de hoy. Si nadie dijo nada, quiere decir que todos los demás les quedó todo claro. Y pues entonces, muchas gracias por la asistencia. Estén pendientes porque falta la segunda parte. Ah, un detalle que no les dije al comienzo y que debía habérselo dicho, pero bueno, vamos a dejarlo grabado al final. Los cuestionarios tienen fecha de caducidad. Si usted no termina el cuestionario en la fecha que aparece allí en plataforma, después no va a poder hacerlo. Ustedes aprovechen esta semana para terminar el cuestionario. Afortunadamente, miren que la líder dejó o sea, esto nunca sucede. Usualmente los cuestionarios los abren por una semana, pero creo que ella les mandó un correo, les avisó que pues por lo que empezamos tarde, creo que se va a dejar esto mucho más tiempo abierto, creo que hasta el mismo día que las de la fase 2. Entonces, después de este día 2 de mayo, sería, cierto, sería como muy el colmo de que todos no hayan terminado, o sea, después de 2 meses, pero si llegamos al punto de que alguien no lo hizo, ¿qué quiere decir? Que ya después no se va a poder reabrir esto. A diferencia de las otras evidencias, productos entregables que tienen entregas tardías, los cuestionarios y los foros no se pueden reabrir. Entonces, para dejar también eso allí grabado, porque se me olvidó decirlo al comienzo. Entonces, bueno, como no hubo preguntas, agradezco mucho la asistencia. Comentarles a los compañeros que siempre es obligatorio, los compañeros que no asisten, ver las grabaciones por todos los detalles que pues ya ustedes vieron que se dan para poder aprobar. Listo, entonces muchas gracias a todos y estén pendientes para cuando programe la próxima sesión. Vale, Muchas muchas gracias, gracias. profesor. Feliz Bueno, estén muy noche. bien. Okay.